Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo tutorial de Reason V. Probablemente este sea el último teórico. Más adelante subiré algún que otro vídeo pues explicando pipeline de trabajo o explicando alguna herramienta más puntual, algún tip. Pero con estos 4 vídeos, este sería el cuarto, creo que hemos ya cerrado lo que sería la parte teórica y ya deberíais de poder realizar cualquier tipo de V que queráis para vuestro modelo. Como lo prometido es deuda, en este vídeo voy a explicar 3 herramientas de Vs automáticas, ¿vale? Insisto, no son herramientas definitivas, ¿vale? Son algoritmos que hacen unos cálculos y te proporcionan pues un ahorro de tiempo, pero que vas a tener que supervisar y hacer algún tipo de arreglo. También haremos un ejemplo de cómo yo pues aplicaría esas herramientas en un prop que hemos ido viendo en estos vídeos. Sin más, como siempre, no os quiero aburrir, vamos a la tarea. Bien, haciendo un poquito lo que sería la función de hacerlo como lo haría yo para el trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar la herramienta que hemos ya hablado. Aquí tenemos la pieza. Recordar, estas 3 botones nos está enseñando ahora mismo todo, pero una vez yo recomiendo que activéis esta herramienta de 3ds, que es, si recordáis, la que cada pieza que ya esté mapeada desaparece del visor 3D, ¿vale? Porque así ya sabemos qué tareas hemos terminado. Luego, si recordáis, seleccionando una de las piezas, se nos abre un menú. Este menú de AutoSims única y exclusivamente funciona con la herramienta de selección de una parte completa o con loop, ¿vale? Si seleccionamos loop, vemos que sigue ahí activo, pero si cambiamos a faces, desaparece, ¿vale? Y en vértices, lo mismo. Entonces recordar que lo más normal es que lo utilicéis con pieza por completo. La primera herramienta que os voy a enseñar es esta, ¿vale? Hay varias, pero estas no se usan, básicamente, no tienen nada que ver en sí con las Vs automáticas. Esta tampoco. Esta está bien para lo que sería eh, modelado orgánico, lo que sería personajes. Lo que pasa es que en personajes es raro que lo vayamos a usar, a no ser que sea algo muy puntual. Puede ser útil para ropa, prendas de ropa orgánica y así, pero como sabe, bueno, no sé si lo sabéis o no, pero en personajes hay que tener el mínimo de cortes posibles y en zonas muy concretas para que no se note la costura, ¿vale? Entonces, que lo haga él en automático no siempre es lo idóneo, pero bueno, es útil para ciertas ocasiones. Entonces, las que más nos vamos a enfocar hoy son estas. Esta pues a lo mejor la enseño en ti. El dibujo orienta bastante bien de lo que hace la herramienta, ¿vale? En este caso tenemos Box y lo que hace es, digamos, unas Vs muy similar a si habéis trabajado en Substance Painter cuando ponéis un triplanar, ¿no? Te hace unos cortes según la orientación de los ejes. Él selecciona el plano vertical, un plano lateral y un plano frontal y te hace una proyección de las Vs y unos cortes de las Vs que él detecta en esas áreas. Se nota muy bien cuando está haciendo un cilindro, porque por ejemplo en el cilindro le hace cortes como si fuera un cubo. Hace un lateral, hace el frontal y hace la parte de arriba. Entonces, para piezas cilíndricas no es la herramienta más adecuada, pero para toda aquella herramienta que más o menos sea similar a derivados de cubos y rectángulos, sobre todo piezas industriales y así, funciona muy bien, ¿vale? Un ejemplo es que cuando seleccionas esta herramienta nos aparece aquí las opciones del algoritmo. Según el tipo de selección que hagamos, él va a priorizar unos ejes. Sabéis que tenemos el XY, el XZ y todos estos ejes de coordenadas, ¿no? Que es básicamente esta orientación. Ahí tenemos los ejes, el azul, el verde y el rojito. Pues dependiendo de cuál elijas, él hará el cálculo teniendo en cuenta tu preferencia de orientación de Vs, ¿vale? Y no hay mucho más que mover. Tú pulsas un fold o pulsas ya para que te lo empaquete directamente. Puedes hacer un empaquetado directo y si veis ya os ha hecho los cortes automáticamente. Él decide y él ejecuta.
Podéis deseleccionar para ver un poquito las tensiones y demás, pero una parte que no hemos comentado en los otros tutoriales es que cuando tú tienes las piezas más o menos seleccionadas, esta barra, como os había comentado, es la de tensiones, ¿no? Si está muy comprimido, si está muy extendido el mapa. Y aquí hace un resumen de dónde están situados los valores de cada una de las piezas, ¿vale? Es para que te orientes, para decir, bueno, es que tienes una que está aquí, pues esa tienes que encontrarla y arreglarla. Estas por aquí, por ejemplo, pues igual tendrías que hacerles una revisión. Haces un optimize para ver si te puedo arreglar algo. Ahí se dedica a calcular, 15-20%. Bueno, no lo veis por mi careto, pero él está ahora mismo calculando. Vamos a darle unos segunditos, que vaya haciendo el cálculo de estirar las piezas. Y como veis, pues hay piezas que ha estirado. Esta, por ejemplo, no está bien cortada, por lo tanto, probablemente habría que hacerle algunos arreglos. Vamos a poner both para que se vea lo que ya hemos hecho. Y como veis, básicamente es lo que os he dicho. En la zona cilíndrica, pues él hace un corte horizontal, un corte vertical. No es lo ideal para piezas cilíndricas, ¿vale? Vamos a probar con esta, por ejemplo. A ver qué tal hace. Y como veis, pues lo hace un poquito como le da gana. ¿Para qué usaría yo esta herramienta? Yo esta herramienta la haría para hacer unos cortes súper rápidos y luego dedicarme a coser. La coso, lo mismo. Y selecciono todos estos, voy cosiendo. Pero así él ya me ha hecho un montón de cortes automáticos. Yo ya casi no tengo que hacer cortes. Es todo coser, coser, coser y ya está, ¿vale? Entonces ahí nos está ahorrando todo el tiempo de hacer nosotros los cortes. Y claro, coser suele ser bastante más rápido que dedicarte a cortar todo lo que tienes en pantalla. Como he comentado, ya hasta la insistencia, por eso primero he enseñado las herramientas reales y no los automatismos. Los automatismos están para truquitos, agilizar ciertos procesos, algunas piezas que son muy simples, pero nunca te van a solucionar unas UVs completas, ¿vale? Aquí pues no sé muy bien por qué en esta pieza siempre me hace unos destrozos de la hostia esta herramienta. Generalmente suele hacerme mejor trabajo, ¿eh? Pero bueno, lo que os dije, piezas lo más parecidas posible a derivados de cubos y rectángulos, esa es la herramienta de Vs automáticas. Una que seguro va a funcionar mejor en este caso es la siguiente herramienta. Esta hace algo parecido a la anterior, pero esta la hace por ángulos, ¿vale? En función de el ángulo que tú le indiques, ella tiene en cuenta esa preferencia y hace cortes en todos aquellos planos que pasen de X ángulos, ¿vale? Entonces, esta para piezas cilíndricas, por ejemplo, es bastante mejor. Y para piezas como aquí, que tienes muchos biseles, muchas áreas que no está claro si... Porque, por ejemplo, esta funciona mucho mejor en piezas que tienen 90 grados. Siempre. Por eso son derivados de rectángulos o cuadrados. Pero en estas que hay mucho biselado, mucho ángulo incierto, que a lo mejor tienes un ángulo de 30 grados, luego tienes uno de 70 grados, luego tienes... suele funcionar mejor esta. De hecho, vamos a poner un ejemplo. Seleccionamos aquí, le damos con el ángulo 70 predeterminado, no hemos tocado nada, hacemos, y si veis, fijaros, niquelado. Aquí podrías decir, bien, este plano, si tú lo estiras en las UVs, como ves aquí, funciona perfectamente, y en vaqueado no te va a dar problemas, ¿vale? O sea, no necesitarías hacer más cortes. Y como veis, las ha hecho a la primera. En el cilindro no se ha hecho ningún corte innecesario. Yo aquí, por ejemplo, sí que haría este corte. Este lo haría, ¿vale? Y este también. Ese los haría, por ejemplo. Seleccionaría ese y este. Pero bueno, esto ya son cosas de decisiones tuyas. Y que bueno, el ángulo para mí es lo suficientemente fuerte como para necesitar un corte ahí. Y que, por ejemplo, este también. Y no lo ha hecho. ¿Vale?
Pues ahí veis. Y os ha hecho unas Vs perfectas. O sea, sin ningún tipo de problema. Ahora, si vosotros queréis hacer más cortes porque queréis que cada uno de estos cambios de ángulo tenga su propia, pues vamos a bajarlo, por ejemplo, a 35 grados para que haga más cortes. Entonces pulsamos y voilà. Aún no lo pilla del todo, vamos a bajarlo a 30. No he hecho todos los que queríamos. Perdón, 30, no 39. ¡Pum! Y ahora ya tenéis, salvo alguno que todavía se lo salta porque el cambio de ángulo no es lo suficientemente notable, pues que no te lo hace, lo tendrías que hacer tú. Pero vamos, como veis, lo ha hecho. Para tener la igualdad con todo el resto de ángulos, pues harías otro corte aquí, otro aquí, aquí y aquí. Y el resto creo que lo ha hecho. Ah, no, este no se lo hace. Y ya está. Y ahí tienes todos. Empaquetas y listo. Bueno, algo que teníamos que haber hecho de inicio es sacar el elemento completo de aquí. Ahí ponemos. Madre del amor hermoso. Te agarras cuando quieres. Ahí. Bien. Perfecto. Pues Vale. Pues ahí tenemos una sube. Vamos a verlo, un ejemplo en esta pieza que es más cilíndrica. Hacemos el isolate para ver la nitidez. Le decimos a la herramienta seleccionada. Os puede pasar que cuando tenéis esta herramienta, ¿vale?, que os permite mover activada, no os salga luego las opciones de eso. Acordaros siempre de volver al cursor de selección, ¿vale? Porque si no, no os va a funcionar y no aparece en la herramienta de AutoV. Que a mí a veces se me va la pinza y nunca me doy cuenta y es bueno que estéis pendiente de ello. Y lo mismo, pulsamos V automática y aquí incluso es tan maravilloso esta herramienta que te hace el corte del cilindro en la zona que mejor te viene. Ha sido casualidad, supongo, ¿eh? No creo que sea tan pro. Pero bueno, por el ángulo de visión de este prop, porque siempre va a estar esto mirando hacia el suelo, tú nunca vas a tener este punto de vista, siempre va a ser algo más superior, por lo tanto, el que esté el corte de V aquí oculto de esta parte del cilindro es perfecto, ¿vale? No, perdón. Que no. Ahí está. Vale. Sí que hay uno que no nos interesa, que por ejemplo es... Bueno, este lo podemos dejar si queremos también. Pero aquí en este no nos lo ha hecho. Correcto. Aquí habría que... Pues es que siempre hay que revisar, ¿vale? Este, por ejemplo, hay que hacerlo. Que es el que va a abrir el cilindro, que no está abierto. Y sí, yo creo que el corte está completo. Y entonces habría que revisar aquí también, porque si no lo ha hecho en un lado, dudo mucho que lo haga en el otro. Aquí, por ejemplo, muy probablemente este no nos interese, así que cosemos y hacemos el interior, que es más necesario. ¿Vale? Y aquí lo mismo, cortamos. Ahí. Vale. Optimizar. Quitamos y optimizamos. A ver lo que tarda, 56%. Esto de ir aislando la pieza está muy bien porque te permite empaquetarla ella sola, ver qué tal está quedando. Luego coges la herramienta de mover, cuando hayas empaquetado perfectamente esta pieza, la puedes deslizar, incluso puedes crear un grupo
y tienes ya aquí esta pieza perfectamente mapeada, ¿vale? Vamos a hacerle un empaquetado. A ver, estás haciendo cosas muy raras. Aquí voy a bajarle un poquito esto para que vaya más rápido. 250, no necesito que hagas tantos cálculos, que si no en el directo tarda demasiado. Vale. 70, 80, 90, ahí está. Perfecto. Entonces, aquí hay un problemilla. En algún sitio no he hecho el corte adecuadamente. ¿Dónde no lo has hecho? Alma de Dios. Esta pieza debería de estar perfectamente. Vale. Cuando veáis que esto ha pasado, por ejemplo, esta pieza, veis que hemos hecho el optimizado y no ha terminado de estirarla en ningún momento. Hay veces que se os puede quedar alguna pieza así trabada, le dais a un fold y ya os la debería de estirar, ¿vale? Que a veces cuando haces el optimizado, si la pieza no habéis hecho un fold, no la optimiza y la deja ahí tirada. Seleccionamos aquí a ver qué problema hay, por qué no se estira, y como hemos visto, y por eso hemos hecho los cortes en el otro lado, hay que terminar de cortar ahí. Perfecto. Este corte. Este ya tiene los cortes. Vamos a ver. Ese supongo que será uno de los de aquí abajo. Aquí. Y C. Vale. Selecciono estos que son los que me están dando mayores problemas. Pulso un fold, que los estire, deselecciono, empaqueto y listo. Aquí, pues con las herramientas de alineación, estirado y demás, todos estos arcos, a ver, carajo, ahí, que vemos aquí constantemente, pues no nos interesan. Los seleccionamos todos, porque al estar así curvados ocupan mucho espacio en el UDIM y no nos permiten optimizar al máximo las Vs, ¿vale? Entonces, pum, recto. Deseleccionamos, empaquetamos y ya veis que ahora ocupa mucho más. Bajamos lo mismo. Vamos a imaginar que nuestro mapa de textura va a ser sí o sí 2K, pues entonces no necesito tanto padding. Le bajo a un 8 porque no voy a escalar el mapa, lo dejo en 8, empaqueto y ahora hemos optimizado mucho más el espacio de textura. Y más que ahora, porque esto no tiene que estar así. Estirado. Volvemos a empaquetar y ahí está. Como veis, estamos ocupando un montón del espacio de texturizado, lo cual es óptimo, ¿vale? Pulsando el checker en ambos objetos, vemos que al estirar estas piezas que están curvadas, a la hora de hacer el texturizado en el corte va a encajar bastante bien, ¿vale? Mucho mejor que si está curvado, porque va a tener un tamaño, el texel, muy similar en cada zona. Bueno, de hecho debería ser uniforme, pero bueno, se me entiende, ¿no? Que es más de un tamaño similar. Vale, entonces, como he dicho, tenemos esta pieza. Si queremos, seleccionamos todo, lo movemos, mostramos todo y vamos a por la siguiente pieza. Aquí seleccionamos este, Isolate, probamos otra vez la herramienta, seleccionamos, recordar volver a la herramienta de Select, ángulo 30, casi todo va a funcionar en 30 sin ningún problema, pum. Revisamos ángulos, cortes, qué puede estar bien, qué puede estar mal. Por aquí puede haber alguna cosa rara, de hecho la hay. Vamos a arista, terminamos los cortes que no están hechos. Recordar, es que la herramienta sí es automática, insisto, sé que soy muy pesado, más pesado que puedo ser. Revisar, ¿vale? No deis por hecho que una herramienta automática va a hacer vuestro trabajo. De hecho, si no revisáis bien, por el contrario, puede que tengáis algún error grave
que luego cuando hagáis el vaqueado os va a dar mucho por el bullaque. Entonces, bien, yo creo que más o menos está. Vamos a quitar el checker para verlo, perdón, más fácil. Hola, checker, ¿quieres quitarte? Ahí. Aquí hay un poco de estiramiento, pero nada relevante. Esta zona. Voy a seleccionarlo con esto que se ve mejor. Pues no la veo. Ah, aquí. Vale, ¿veis? Ahí se me había escapado este corte que no hemos terminado. Lo cual, pues está mal. Y aquí tenemos otro, por ejemplo. Hay que revisar para que no nos dé problemas. Vale. Pero creo que os estaréis dando cuenta del potencial que tiene esta herramienta. Una vez más, damos a optimizar, que ahora que he bajado el láser, me las he vuelto a poner a 500, será más grande. Empaquetamos para ver qué tal lo está haciendo. Vale, estas piezas. Si queréis agilizar el optimizado, muchas veces viene muy bien solo seleccionar las piezas que queréis optimizar. Entonces el optimizado va a ser muchísimo más rápido porque obviamente no va a calcular todo lo que tenéis. ¿Vale? Entonces seleccionamos estas piezas que claramente están mal optimizadas. De hecho, podemos pulsar más de una vez para que las optimice de manera óptima. Nunca mejor dicho. Y nos quedan estas. Vale, vale, vale. Eso es. Entonces, volvemos a empaquetar. Y bien, tenemos las cositas bastante mejor. Una vez más, como en la pieza anterior, vamos a seleccionar las que queremos estirar. Recordar que estas tiras son como rectángulos. Entonces está bien poder estirarlas, ¿vale? Pero esta no, ¿vale? Porque esto es una pieza, es una parte compleja y al estirarla, como estamos haciendo con esto, va a perder la forma y va a deformar mucho la V, ¿vale? Entonces no interesa. En esa en concreto no nos beneficia. En esta, por ejemplo, sí. Esta también. Recordemos, vale, el padding está en 8, el anterior, y perfecto. Ahora podemos, por ejemplo, hacer mostrar, se ven todas, elegimos estas dos que ya están bien hechas, supuestamente, y hacemos un empaquetar. Y entonces ya nos las mete todas en el UDIN y vamos viendo cómo va quedando todo. Si está bien optimizado, si está bien estirado. Pues elegimos. Esta era F5. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un teclado compacto, por eso nunca uso ese tajo de teclado, porque a mí el F5 no lo tengo. Lo tengo que hacer con función 5 y es una estupidez. Vale más usar el ratón. Vale. Y así sería pues con todas las piezas. Es importante que vayáis haciendo también lo de empaquetarlo junto porque así os unifica el tema de la densidad de texel. Por ejemplo, aquí el texel es pequeñito y aquí es grande, entonces eso hay que ir unificándolo. Pero vamos, como veis es rapidísimo. O sea, coges la herramienta, selección, ¡pum! Revisar un poco de geometría y empaquetar. Pues imaginaros, esta pieza con cualquier otro programa de V tardarías muchísimo más, estaría peor empaquetada. En fin, como veis, yo creo que queda patente que Reason V, gracias a las ayuda de estas dos piezas de automatismos y a la facilidad de manipulación, porque además, a mí, como opinión personal, este programa me gusta mucho porque
cuando estoy haciendo V se asemeja mucho a seguir modelando 3D, porque no sales del flujo de trabajo de pieza global, face, arista o vértice. Es exactamente igual que seguir modelando en 3D Max o en cualquier otro programa de modelado. Sigues como modelando. Entonces, no me resulta tan tedioso como estar teniendo que abrir la típica ventana dentro de estos programas. Es muy tedioso en otro. Yo creo que aquí pues, el flujo de trabajo es muy natural, muy parecido a cuando estás modelando. Te va a hacer menos aburrido el proceso, te lo va a hacer mucho más rápido y es mucho más family friendly, como quien diría. Es de mucho más, digamos, ¿cómo se llama? Uso amable para el usuario, ¿vale? No es a priori, pues con todos los botones que tiene, asusta, pero una vez que conoces, y después de estos 4 tutoriales deberíais de conocerlo, más o menos todos los botones que son útiles, este programa es una absoluta maravilla. ¿Vale? Hasta aquí el tutorial de hoy. El orgánico probablemente os lo comparta en algún tip o en algún otro short o otro tutorial más cortito que este que llevamos, que ya llevamos 26 minutos. Os agradecería cualquier comentario que tengáis sobre dudas de alguna herramienta del programa a lo largo de los tutoriales. Es importante que no os quedéis con dudas. Sé que quedan cositas por comentar, pero como os digo, pues bueno, por ejemplo los pins son más orientados para el orgánico, por eso tampoco los he comentado mucho, porque no vais a modelar mucho orgánico. Probablemente para un artista de props, para un artista de environment, para un artista de armas o así, pues suele ser todo más orgánico referido a personajes, ¿vale? Piedras y eso, pues también lo podéis hacer con cualquiera de estas 2 herramientas sin falta de tener que iros a esta. Y eso es todo. Si os gusta, pues como siempre, un like. Aquellos que veáis los vídeos y no estéis suscritos, pues ánimo con ello. Un botoncito ahí que trae suscribir. Y muchas gracias por todo. Ánimo. Venga, chicos.